¿Qué tal, chicos de Orgánica 1? El tema de la teoría de hoy es sustitución electrofílica aromática. Nosotros hasta ahora hemos visto todas las sustituciones nucleofílicas y en particular la última teoría fue sobre sustitución nucleofílica aromática y lo que vamos a hacer hoy es ver esta otra sustitución que es la electrofílica aromática, que es bastante más versátil, ¿sí?, en cuanto a los productos que se pueden obtener. El benceno puede sufrir la reacción de sustitución electrofílica aromática y en esta reacción uno de los hidrógenos del anillo aromático se sustituye por un electrófilo, en este caso marcado con una Y, ¿sí? Y ese electrófilo sustituye al hidrógeno y el hidrógeno sale como protón. Y esto, digamos en particular, si I es el electrófilo, eso quiere decir que el anillo se está comportando como nucleófilo. Y eso es a consecuencia de sus electrones pi que están por arriba y por debajo del anillo. Él puede actuar como nucleófilo y atacar a electrófilos fuertes. Acá tenemos un esquema así de las reacciones que puede sufrir el benceno y por qué grupos funcionales puede sustituirse en reacciones de sustitución electrofílica aromática. Puede sustituirse por un grupo sulfonato en una reacción que se llama sulfonación. Puede sustituirse por un grupo nitro en la reacción que se llama nitración, por un halógeno, ¿sí?, cloro, bromo, yodo principalmente, halogenación. Puede sustituirse por un radical, alquilo, ¿sí?, en una reacción que se llama alquilación, o por un grupo cetona o grupo acilo en una reacción que se llama acilación. Si bien todas estas reacciones parecen muy diversas, todas transcurren a partir de un mecanismo común que vamos a ver a continuación. Muy bien, todas estas reacciones que nosotros vimos, que son en realidad pareciera como una amplia gama, ¿sí?, que son todas distintas, en realidad todas tienen ciertas características similares y se podría decir que transcurren, o se propone que transcurren, por un mecanismo común, que se llama sustitución electrofílica aromática, ¿sí?, SEA. Y vamos a ver cómo se propone que es ese mecanismo. En principio, vamos a suponer que yo tengo benceno y que ese benceno tiene al menos un hidrógeno, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? En principio, este benceno, como nucleófilo, va a atacar a un electrófilo, ¿sí? Ese ataque yo lo voy a escribir así. A ver, me quedé sin fibrón. Vamos a escribir por un momento los tres enlaces como si fueran separados, pero va a atacar al electrófilo usando uno de esos tres enlaces que tiene ahí, ¿sí? Con lo cual lo que va a ocurrir es que donde está el hidrógeno se va a unir el electrófilo, ¿sí? Este no lo usó, carga positiva, ¿sí? Bien, este intermediario que se formó ahora siempre tiene como mínimo tres estructuras resonantes, ¿sí?, que son estas tres que voy a escribir ahora. No estoy muy prolijo hoy. Ahí está, muy bien. Que son estas tres que voy a escribir ahora y ya le voy a poner los corchetes, ¿sí? Traigo este par para acá, con lo cual queda esto, ¿sí? Fíjense que como es una carga positiva, yo, como dijimos siempre, le llevo carga, ¿sí? Yo le aporto carga. Esto y la carga positiva acá. ¿Sí? Bien, este intermediario que se formó acá se llama intermediario de Welland o complejo sigma, ¿sí? Se lo llama de las dos maneras. Y fíjense que cuando hacen las estructuras resonantes, lo que les va a quedar es así. Se lo suele distinguir con esta estructura, ¿sí?, de este híbrido de resonancia al intermediario de Welland, pero en principio la carga positiva les tiene que quedar al otro lado, o sea, en las dos posiciones orto y en la posición para, ¿sí? Esto para que ustedes cuando hacen las estructuras resonantes sepan, bueno, me quedaron bien.
Puede haber más estructuras resonantes que estas, pero estas tres van a estar como mínimo. ¿Qué pasa al final? Al final, uno de los dos sale y va a ser protón, ¿sí? Y deja ese par electrónico restituyendo la aromaticidad del anillo. Y ya lo digo restituyendo porque en realidad, fíjense que esto era aromático, esto vuelve a ser aromático, pero esto no lo es. No es aromático, ¿sí? Con lo cual, si uno hace un diagrama de reacción, y voy a aprovechar que tengo dibujado al intermediario acá, esto es avance de reacción, esto es energía potencial, yo tengo el benceno y el electrófilo, acá tengo el benceno con el electrófilo y protón, le voy a hacer el hidrógeno acá explícitamente, yo tengo una primera etapa que es la formación de este intermediario, ¿sí? Que es de energía de activación alta, y luego una etapa rápida que es la pérdida del protón, ¿sí? Que tiene energía de activación chiquitita. De hecho, una de las evidencias experimentales que hace apoyar a este mecanismo es que si uno cambia el hidrógeno por deuterio, no hay diferencia de velocidad prácticamente en la velocidad global. Y eso tiene que ver con que el hidrógeno se pierde, o el deuterio, se pierden en la etapa lenta de la reacción, perdón, en la etapa rápida de la reacción. Con lo cual, digamos, que se rompa más rápido, más lento, no causa grandes problemas. Todas las reacciones, estas reacciones que vimos que se llaman bromación, nitración, sulfonación, es lo único que van a cambiar ahora. Tenemos que estudiar los diferentes tipos de electrófilos que podemos tener y a eso vamos. Entonces, como acabamos de ver, este es el diagrama de reacción de la reacción de sustitución electrofílica aromática. Tengámoslo en cuenta porque a partir de este diagrama vamos a explicar muchas cosas, ¿sí? El primer paso es el paso lento de alta energía de activación, ¿sí? En el cual se forma el carbocatión intermediario. El benceno es aromático y el intermediario, recordemos, tiene un carbono sp3 en esta posición donde se une el electrófilo y es no aromático, ¿sí? El segundo paso es rápido, ¿sí? Suele tener una energía de activación más baja que el anterior, ¿sí? Mucho más baja, pero además el estado de transición suele estar más abajo en energía y es muy rápido, ¿sí? En el cual se pierde el protón y se restablece la aromaticidad del anillo. Acá tenemos un video en el cual se muestra la reacción del benceno sobre el electrófilo, ¿sí? Fíjense que este es el electrófilo que está acá y cuando se une al anillo, el carbono del anillo se rehibrida de sp2 a sp3, con lo cual esta estructura pierde particularmente la estabilidad. Y estas tres flechas azules que están acá indican en qué lugares del anillo aromático es donde más se concentra la carga positiva una vez unido el electrófilo para formar el intermediario de Wheeland, ¿sí? Es en posición orto y para a la posición donde fue atacado el electrófilo. Esas posiciones corresponden, si lo miramos acá en esta estructura formal, ven que acá hay una carga positiva en posición orto. Bueno, se pueden plantear las estructuras resonantes que la llevan a esta posición para y luego a esta posición orto. O sea, se reparte la carga positiva entre esas tres posiciones y por eso en orto y en para los efectos suelen ser más intensos, tanto los efectos de estabilización como los de desestabilización. Vamos a comenzar a estudiar de a una las reacciones en cuanto a las cuestiones experimentales y los electrófilos involucrados. Por ejemplo, esta es la reacción de bromación del benceno, ¿sí? Benceno con bromo. Se utiliza un catalizador que es bromuro férrico, ¿sí? Y se produce bromo-benceno con un 60-70% de rendimiento, ¿sí? Bastante bueno. Y esta reacción requiere un catalizador que es bromuro férrico porque el bromo no es suficientemente electrofílico para ser atacado por el benceno, ¿sí? ¿Cómo funciona o cómo cataliza el bromuro férrico? Bueno, en principio el bromo 2, se une a bromo férrico en una reacción ácido-base de Lewis, ¿sí? En la cual el bromo es la base y el hierro puntualmente es el ácido de Lewis, ¿sí?
Y una vez unido el bromo al hierro, el bromo este queda con carga positiva y el hierro con, digamos, con una carga menos puntualmente. Y bueno, en realidad el tribromoferrato queda con carga negativa. Pero lo interesante es que esta estructura tiene un bromo acá en la punta que es bastante más electrofílico, ¿sí?, que el bromo original que no estaba polarizado. ¿Qué es lo que ocurre después? El anillo de benceno ataca a ese bromo y ese bromo expulsa al anión tetrabromoferrato formándose el intermediario de Whelan, ¿sí? Este anión tetrabromoferrato luego, a partir de uno de sus bromos, abstrae un protón, ¿sí? No es una base fuerte, pero no importa porque el paso es rápido, ¿sí?, que tenemos acá. Y lo que termina ocurriendo es que se saca este protón, el par electrónico vuelve al anillo, se restablece la aromaticidad y se forma bromuro de hidrógeno y se regenera el bromuro férrico que, como todo catalizador, tiene que regenerarse, ¿sí? Este es el diagrama de reacción, que no es otra cosa que el diagrama de reacción típico para la sustitución electrofílica aromática. Se liberan 10 kilocalorías por mol y una cosa interesante es que los alquenos, ¿sí?, puntualmente siguen un mecanismo de reacción que es similar, en el cual este bromo entraría en esta posición, ¿sí?, como nucleófilo. Podría ser, sí, que un bromuro entrara en esta posición como nucleófilo y que se adicionaran. Esto sería una reacción de adición de dos bromos. Pero esta reacción no ocurre porque al hacer eso, el anillo no recupera aromaticidad, ¿sí? Entonces esta reacción puntualmente no ocurre. Sí ocurre la regeneración de la aromaticidad, ¿sí?, para generar el compuesto aromático bromobenceno. La cloración es similar, se hace con cloro, ¿sí?, cloro 2, y el catalizador es cloruro férrico. El mecanismo es muy similar, sí, fíjense que clorobenceno también con buen rendimiento. El catalizador es cloruro férrico, también se puede usar cloruro de aluminio. Lo importante es que haya un catión de carga alta. Y lo que sucede es lo mismo, el cloro se une al cloruro férrico, el cloro 2, luego el anillo ataca al cloro del extremo, se forma el intermediario de Whelan y luego una base, que es tetracloroferrato puntualmente, abstrae este protón recuperando la aromaticidad para generar clorobenceno como producto final. La iodación es lenta, ¿sí?, con constante de equilibrio desfavorable, pero puede forzarse, ¿sí?, si se hace si se hace la reacción con ácido nítrico como agente oxidante, y el ácido nítrico se consume en la reacción y por lo tanto no es un catalizador acá. La misión del ácido nítrico es oxidar al yodo y generar el catión iodonio, ¿sí? Fíjense que esto es una redox en la cual el protón reacciona, ¿sí?, con yodo y genera el catión iodonio. El catión iodonio es un fuerte electrófilo que es atacado por el anillo aromático, que luego pierde un protón y se forma iodobenceno. La fluoración es, digamos, como siempre, el flúor es demasiado reactivo y es difícil de controlar, con lo cual, digamos, hay una conclusión interesante, y es que tanto los fluoruros como los ioduros de arilo, ¿sí?, se producen o se sintetizan por otro tipo de reacciones químicas que no es la sustitución electrofílica aromática, sino otras, ¿sí?, que pueden llegar a ver en otras materias, no en orgánica 1. Durante la reacción de nitración se introduce un grupo nitro al anillo aromático, ¿sí? Por ejemplo, si el benceno lo hago reaccionar con ácido nítrico, genera digamos, un nitrobenceno, y el hidrógeno y un oxígeno del ácido nítrico se combinan con un hidrógeno que sale y forman agua, ¿sí? Y esta reacción requiere ácido sulfúrico como catalizador. Esta reacción suele tener buen rendimiento porque el ácido nítrico es un ahora vamos a ver cuál es el electrófilo, pero forma un electrófilo muy fuerte, con lo cual fíjese que el 95% por esta reacción es bastante bueno. Y el ácido sulfúrico es catalizador porque forma el ion nitronio, que es el agente electrofílico. ¿Cómo es esto y qué es el ion nitronio? Este es el ácido nítrico, escrito de una manera particular. Fíjense que es NO2 y OH. Y esto es ácido sulfúrico, ¿sí? Bueno, el ácido sulfúrico es más fuerte que el ácido nítrico. Si bien ambos son fuertes, el ácido nítrico es un poquito más débil que el sulfúrico, con lo cual el sulfúrico protona al nítrico. Fíjense que se forma esto. Y sulfato ácido por la desprotonación del ácido sulfúrico. Y luego, este que es el ácido nítrico protonado pierde agua formando este catión, ¿sí?, que es el catión nitronio, que si ustedes lo miran
es isoelectrónico del dióxido de carbono, solo que el nitrógeno tiene carga positiva. Y luego el mecanismo que se da es el mismo de siempre, es el benceno ataca al nitronio y luego una base, que puede ser por ejemplo sulfato ácido, saca el protón y forma esto, ¿sí? La nitración es una reacción bastante interesante porque nos permite introducir grupos que de otra manera serían difíciles. Por ejemplo, nos provee la posibilidad de introducir un grupo amino mediante reducción. Una vez generado el nitrobenceno, ¿sí? Se puede reducir, por ejemplo, con hierro en medio ácido y luego alcalinizando y se produce anilina, ¿sí? Esta reacción de reducción se puede efectuar con hierro, zinc o cloruro de zinc en medio ácido, ¿sí? Y, perdón, estaño o cloruro de estaño, dije, ¿sí? Cloruro estagnoso. Esta reacción la vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos reacciones de oxidorreducción, pero para que ya la vayamos teniendo en cuenta. La reacción de sulfonación, ¿sí? Se hace con benceno y ácido sulfúrico muy concentrado, o incluso también se usa oleum, que es ácido sulfúrico con un agregado de trióxido de azufre, ¿sí? Y lo que se forma, lo que se genera es ácido benzensulfónico, digamos, se introduce un grupo sulfonato. Este ácido se llama ácido benzensulfónico, ¿sí? Y ¿qué se forma? Se forma agua por un oxígeno del ácido sulfúrico y un hidrógeno junto con el hidrógeno que sale del anillo forman agua, ¿sí? ¿Cómo es esta reacción? Bueno, si uno mira es muy parecido a lo que ocurre recién con el ácido nítrico. El ácido sulfúrico protona al ácido sulfúrico generando esto, y esto pierde agua y forma este ion que es el ion sulfonio, ¿sí? El ion sulfonio, ¿sí? Cuando uno usa ácido sulfúrico fumante, o esto que dije recién de oleum es equivalente a ácido sulfúrico fumante, ¿sí? Eh, Uno tiene en equilibrio trióxido de azufre con ion sulfonio, ¿sí? Fíjense esta reacción en la cual estos dos que están acá están en equilibrio, y cualquiera de los dos puede ser en realidad el electrófilo, ¿sí? Para la reacción, y depende de cuál sea el anillo que estemos atacando. Acá está el mecanismo puntualmente para el ion sulfonio, si el anillo lo ataca, fíjense que queda de esta manera electrónicamente. Luego el sulfato ácido que se generó en el paso de generación del sulfonio saca un protón y genera el ácido benzensulfónico, ¿sí? Si la solución, si colocamos los ácidos de benzensulfónicos en solución ácida diluida, se produce una reacción de desulfonación en la cual se elimina al grupo sulfonato en una reacción que también es una sustitución electrofílica aromática, porque estoy sacando un electrófilo y metiendo otro. Y es, de todas las reacciones que vamos a ver en este momento, la única que tiene esta característica de reversibilidad. Y eso tiene que ver con que la reacción en principio tiene un delta H bastante bajo, ¿sí? Y es bastante simétrico el diagrama de reacción. Los dos estados de transición son similares, y entonces cuando se genera el intermediario de Whelan, ¿sí? Parte puede sulfonarse o parte puede desulfonarse, o sea, puede, digamos, perder el protón para formar el ácido benzensulfónico, o perder el ion sulfonio para formar protón, para formar benceno, ¿sí? Y esto es importante porque, digamos, es una reacción reversible, con lo cual me permite introducir un grupo y también sacarlo. Esta es la única reacción en la cual se observa, de todas las que vamos a ver hoy, en la cual se observa que si uno intercambia este hidrógeno por un deuterio, ¿sí? Uno usa, en vez de hidrógeno, usa deuterio, la reacción se hace un poco más lenta, o sea, se observa efecto isotópico. Y uno podría pensar, bueno, el mecanismo es otro. No, el mecanismo es el mismo. Lo que pasa es que esta es la única en la cual esta segunda, este segundo estado de transición está cercano a este, y por eso la presencia o no de un hidrógeno, de un deuterio, cambia digamos, las constantes de velocidad y produce un efecto isotópico. Pero es el único caso en el cual se observa, de todas las reacciones que vamos a ver hoy, y se debe puntualmente a este diagrama de reacción bastante simétrico que tiene la sulfonación. Vamos a ver ahora la alquilación de Friedrich-Crafts. La alquilación de Friedrich-Crafts es una reacción en la cual se sustituye un hidrógeno del anillo por un alquilo R, ¿sí? En principio genérico,
¿sí? ¿Y cómo se da esto? En principio necesitamos que ese R esté en el reactivo unido a un halógeno, ¿sí? Por ejemplo, idealmente cloro, ¿sí? Y el trihalogενuro de aluminio como catalizador, y entonces se sustituye un hidrógeno por un R. La reactividad de los halogenuros de alquilo aumenta con la polaridad de los enlaces, o sea, R iodo es el menos reactivo de los halogenuros y R flúor es el más reactivo. Sin embargo, los más usados, como siempre, son los bromuros y cloruros, ¿sí? De alquilo, que se usan con tricloruro de aluminio o tribromuro de aluminio como catalizador. ¿Cuál es el mecanismo? Sobre todo vamos a centrarnos en la formación del electrófilo. El halogenuro de alquilo, ¿sí? Reacciona con el cloruro de aluminio en una reacción ácido-base de Lewis. El cloruro ataca al aluminio, ¿m? Y se forma tetracloroaluminato, y R pierde un par electrónico para formarse un carbocatión. Una aclaración importante. Este par suele no ser del todo iónico, ¿sí? Sobre todo para los genuros primarios, que no forman fácilmente carbocationes, suelen quedar un enlace bastante covalente entre el aluminio y R, ¿sí? En realidad, perdón, entre el cloro, entre uno de los cuatro cloros y el R queda un enlace bastante, digamos, con bastante carácter covalente, pero por ahora, efectos prácticos, podemos pensar como que R es un carbocatión, ¿sí? Si R fuera un carbocatión, el anillo lo ataca, luego viene una base, típicamente tetracloroaluminato, a sacar al protón y se genera el benceno unido a un radical alquílico como producto. Por ejemplo, acá tenemos benceno con cloruro de terbutilo, ¿sí? En cloruro de aluminio a 0 grados se produce terbutilbenceno con un 60% de rendimiento, es bastante bueno. Y cloruro de hidrógeno como producto, ¿sí? Con el cloro que no está en el producto orgánico y el hidrógeno que salió, se forma cloruro de hidrógeno. La reacción de alquilación de Friedel y Krafft, sin embargo, tiene una cantidad de limitaciones importantes y no se puede usar en cualquier contexto, y vamos a ver cuáles son esas limitaciones. En principio, con frecuencia es difícil detener la reacción en una sola sustitución y se observa lo que uno llama polialquilación. O sea, es difícil que un solo radical se una al anillo, sino que en el producto aparecen varios radicales unidos en diferentes posiciones, ¿sí? Y por ahora no lo vamos a explicar, lo vamos a dejar la explicación para un poquito más adelante, pero esta es una de las razones. Segundo, como interviene un carbocatión, porque suele intervenir, por ejemplo, en el caso este de que el halogenuro es terciario, interviene plenamente un carbocatión, puede haber reordenamientos de ese carbocatión y puede haber inclusive racemización si el carbocatión proviene de un halogenuro quiral, ¿sí? Y la reacción no ocurre en anillos con grupos atractores de electrones, o sea, grupos que si el anillo tiene grupos atractores de electrones, y los vamos a llamar de ahora en más anillos desactivados, la reacción de Friedel y Krafft de alquilación no suele ocurrir, ¿sí? Y tampoco suele ocurrir con grupos básicos. O sea, no puede haber. ¿Quiénes no puede haber? O sea, la reacción no ocurre cuando I es grupos fuertes atractores de electrones, y los vamos viendo: el grupo nitro, el grupo ciano, el grupo sulfonato, aldehído, cetón, ácido carboxílico, éster, ¿sí? Aminas protonadas o aminas cuaternarias. Con ninguno de estos, ¿sí? Suele dar producto la reacción de Friedel y Krafft. Y tampoco con grupos que sean básicos, como el grupo amina o amina con grupos radicales, ¿sí? Porque la anilina se reacciona, la anilina o la anilina con los R reacciona fácilmente con cloruro de aluminio en una reacción ácido-base y destruye al catalizador, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito la razón de estas cuestiones. La primera y la tercera las voy a dejar para un poco más adelante, pero vamos a ver un par de ejemplos en los cuales hay reordenamientos y hay racemización como una limitación de las alquilaciones de Friedel y Krafft. Bueno, muy bien. Entonces, la alquilación de Friedel y Krafft, si bien es una reacción bastante útil, ¿sí? Es bastante problemática en ciertos aspectos, y hay dos que los vamos a explicar más adelante, que son, digamos, que no suele darse cuando el anillo tiene atractores de electrones, ¿sí? O que se produce polialquilación, que se sustituyen varios radicales en lugar de uno, ¿sí? Pero eso, para eso tenemos que ver algo antes, pero hay dos cuestiones que sí ustedes ya están en perfectas condiciones de entender, son dos, les voy a comentar las dos.
En principio, la alquilación de Friedel-Crafts es común que haya reordenamientos. ¿Sí? Por ejemplo, uno pone benceno con cloruro de butilo, cloruro de aluminio, y resulta que se producen butilbenceno, pero se produce también sec-butilbenceno, y no es menor la proporción, ¿eh? Es 35%, 65%, o sea, me perdí casi todo el reactivo en formar algo que no quiero, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver eso? Con que la Friedel-Crafts, en principio, ustedes tienen que entender qué es lo que ocurre. En la Friedel-Crafts yo tengo el cloro, y el cloro, ¿sí?, se acompleja con el aluminio, y entonces esto polariza mucho más. O sea, recuerden que el aluminio tiene carga +3. El aluminio tiene mucha afinidad con el cloro, ¿sí? Tiene muchos compuestos de aluminio con cloro, con lo cual este cloro lleva su, digamos, su nube electrónica hacia el aluminio, y esto se polariza bastante al punto que puede considerarse incluso cuando es primario, o pensarlo como un carbocatión, ¿sí? En realidad no es del todo un carbocatión si es primario, ¿sí? Pero no importa, pensémoslo como casi un carbocatión. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Este carbocatión es primario, y sabemos nosotros, ¿sí?, que los carbocationes primarios dan reordenamientos. Perdón, los carbocationes dan reordenamiento. Entonces, por ejemplo, puede pasar que, incluso no siendo un carbocatión del todo, un hidrógeno se corra de lugar para formar esto, ¿sí?, que es secundario, y que entonces sea esto lo que sea atacado por benceno, y entonces forme este producto que está acá, ¿sí? Este es un gran problema, sobre todo con las reacciones de Friedel-Crafts que se quieren hacer con un halogenuro de tipo primario, que los halogenuros de tipo primario suelen rápidamente reordenarse a carbocationes secundarios que son bastante más estables, ¿sí? Con lo cual, por eso, hacer una Friedel-Crafts con un carbocatión, con un halogenuro primario, suele ser algo que está condenado al fracaso, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase cómo es que hacemos para obtener este. Bueno, hay maneras, ¿sí? Los químicos orgánicos, como dice una profesora mía, somos testarudos, ¿sí? Si hay algo que tenemos, que somos testarudos. Queremos obtener esto, lo vamos a obtener de alguna manera. Bueno, esa es una, ¿sí?, de las cuestiones. Y otra es qué pasa con... Esto es, por ejemplo, es terciario, ¿sí? Y si uno va a hacer una Friedel-Crafts, no está mal pensar en que esto forme un carbocatión, porque es terciario, ¿sí? Entonces, si esto forma un carbocatión terciario, ¿sí?, va a haber un tema, ¿sí? Esto es quiral. Esto tiene un estereocentro, y el estereocentro es ese. Bueno, si uno hace reaccionar este halogenuro, que es S, con benceno en una Friedel-Crafts, resulta que el producto que se obtiene es una mezcla prácticamente 50 y 50, ¿sí?, de los dos enantiómeros. O sea, hay una racemización importante. Va a haber parte que va a quedar igual, o sea, va a quedar con el tetraedro sin invertir, y hay parte que va a quedar, fíjense que acá yo invertí el cloro con el propilo, ¿sí? Bueno, este que está acá, si uno mira, el más importante, esto repásenlo después, es el benceno, luego el propilo, luego el etilo, así que esto sigue siendo S, y este es el opuesto, este es R, ¿sí? Es el enantiómero. Y se forman los dos. Se han inventado después otras Friedel-Crafts un poquito más, digamos, especiales, vamos a decir, con otro tipo de sustrato, con otro tipo de cuestiones que no dan esto. Pero por lo pronto la Friedel-Crafts con sustratos que sean quirales, con reactivos con los halogenuros alquiloquirales, van a dar enantiómeros, ¿sí? Van a racemizar. ¿Y con qué tiene que ver eso? Y con que si yo acá formo un carbocatión, ese carbocatión va a tener un metilo, un etilo y un propilo al perder el cloro, ¿sí? Acá al lado va a quedar aluminio cloro 4 negativo, como grupo saliente.
¿Y qué va a venir? Va a venir el benceno, y el benceno como nucleófilo lo va a atacar o por este lado, formando uno, o por el otro, formando el otro. ¿Sí? Por eso se forman los dos. Esto nos recuerda inevitablemente, chicos, a la SN1, ¿no? Si a ustedes no les está sonando, que les suene. Es la SN1, uno dice, pero ¿por qué tiene tanto parecido la Friedrich Krafft con la SN1? Porque la Friedrich Krafft es una SN1 también. ¿Sí? Fíjense, esto perdió el grupo saliente, ¿no? De hecho vino el cloruro de aluminio a complejar acá, como ha pasado en muchas que se cambia el grupo saliente, sale el cloruro de aluminio como grupo saliente, se forma el carbocatión y entra el nucleófilo que es el benceno. O sea, la Friedrich Krafft, si uno la mira de un lado, es una sustitución electrofílica aromática, pero del otro lado, como ambos son orgánicos, es una SN1, ¿sí? Muchas veces. Y va a tener todos los problemas de la SN1, reordenamiento de carbocationes, racemización y todo este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. Creo que no me estoy olvidando nada de lo que tiene que ver con esto. Lo que tiene que ver con la polialquilación va a venir después de explicar lo que tenemos que explicar ahora en breve. Por otro lado, tenemos las reacciones de acilación de Friedrich-Krafft, en la cual nosotros sustituimos un hidrógeno por un grupo cetona que lo vamos a llamar un grupo acilo, ¿sí? Los grupos que son R con un CO se conocen como grupos acilo, ¿sí? ¿Cuál es el reactivo para formar este compuesto? Es un cloruro de ácido, o sea, un R unido a un CO o unido a un halógeno. Una especie como si fuese, imagínense, un ácido carboxílico, pero en lugar del OH tiene un halógeno. ¿Sí? Con cloruro de aluminio como catalizador y se elimina como producto también HX y se sustituye un hidrógeno por un COR. El electrófilo es un catión que se conoce como acilo o también ion acilio. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el halogenuro de ácido, ¿sí? Con cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio reacciona con el cloro para formar tetracloroaluminato y se genera el catión acilio, que es este que está acá, que tiene dos estructuras resonantes. Una que es la que se genera cuando se pierde el cloro formalmente, y la otra que es trayendo un par electrónico del oxígeno, generando esto. Esta estructura es la más representativa debido a que el carbono tiene octeto completo. ¿Sí? Bien, ¿cómo es el mecanismo? Es el mecanismo usual, el benceno ataca como nucleófilo al al catión acilio, ¿sí? Y luego el tetracloroaluminato abstrae un protón generando esta cetona como producto. El agente acilante tenemos que tener en cuenta que también puede ser un anhídrido en lugar de un cloruro de ácido. ¿Sí? Un anhídrido es este tipo de estructura en la cual tenemos un R, CO, oxígeno, otro CO y otro R. ¿Sí? Por ejemplo, este es anhídrido acético porque deriva del ácido acético. Y se sustituye un grupo acilo por un hidrógeno y se forma ácido acético como producto. También es otra posibilidad con cloruro de aluminio como catalizador. Al igual que la reacción de alquilación, la acilación tampoco puede efectuarse sobre anillos aromáticos que tengan atractores de electrones, que vamos a llamar anillos desactivados. ¿Sí? La razón la vamos a ver dentro de poco, dentro de unas filminas, del mismo modo que esta otra cuestión. Hay varias ventajas de la acilación sobre la alquilación, y la primera, que les decía que la vamos a ver dentro de poco, es que en la acilación no hay polialquilación. O sea, yo hago esta reacción, se une un grupo y la cosa termina ahí. No se suelen sustituir varias veces. Eso hace que esta reacción tenga ventaja sobre la otra. Los cationes acilo, ¿sí? No sufren transposiciones debido a su estructura porque tienen el carbono con octeto completo, como habíamos dicho, y entonces no suelen dar transposiciones a otros tipos de carbocationes, y eso también es una ventaja porque mantiene la estructura del reactivo que yo puse. Y por otro lado, si bien los alquilbencenos son difíciles de obtener por alquilación, se pueden obtener, ¿sí? Haciendo una acilación y luego reduciendo el acilo, empleando el grupo acilo este que se generó, o sea, el grupo cetona, empleando zinc amalgamado con mercurio en ácido clorhídrico, en lo que se conoce como reducción de Clemmensen. ¿Sí? Es decir, o sea, uno toma, por ejemplo, si uno quiere formar, vieron que vimos unas filminas atrás, vimos que si uno quiere hacer la reacción con bromuro de butilo, ¿sí?
no se puede porque, o sea, en realidad no se puede, sí se puede, pero no da como producto butilbenceno, sino que da sec-butilbenceno, ¿sí? Como producto mayoritario. Bueno, la idea es hacer una acilación con un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Y se genera una acetona, no se genera butilbenceno, ¿sí? Pero se genera una acetona y luego esa acetona, al tratarla con zinc amalgamado con ácido clorhídrico, em, genera el butilbenceno como producto, ¿sí? Se los muestro ahora en un ejemplo puntual. Vamos a ver entonces un ejemplo. Imaginen que yo tengo benceno, ¿sí? Y yo quiero hacer una alquilación de Friedel-Crafts para obtener con este halogenuro que se llama, todos le decimos cloruro de neopentilo, ¿sí? Es este radical que es como una cruz de carbonos, ¿sí? Y resulta que uno quiere obtener esto, ¿sí? Se llamaría neopentilbenceno. Bien, sin embargo, este no es el producto que se da, sino que lo que se obtiene, o sea, esto no se produce o se produce en muy poca cantidad, y el producto principal de esta reacción es esto, ¿sí? Que se llama, este radical se llama terpentilo, ¿sí? O sea, terpentilbenceno. Entonces, la pregunta es, primera cuestión, ¿cómo se formó este radical? Bueno, este radical apareció acá así por una transposición claramente, ¿no? O sea, cuando se forma el carbocatión acá, este metilo migra sobre este carbono, sobre este CH2, dejando un carbocatión terciario, ¿sí? Y ese carbocatión terciario es el que es atacado por el benceno y forma esto. Entonces uno puede decir, bueno, listo, no lo pude obtener. ¿Y qué? ¿No lo puedo obtener? ¿Ya está? O sea, ¿no puedo generar esto? ¿No hay manera? Sí hay manera. Y es lo que veníamos diciendo. La mejor manera, la mejor forma es tomar, en vez de una alquilación de Friedel-Crafts, una acilación de Friedel-Crafts inicialmente. Por ejemplo, tomando no el halogenuro de alquilo, sino el halogenuro de ácido. Fíjense que tiene un CO acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga la reacción de acilación, las acilaciones no tienen transposiciones, con lo cual, fíjense que este cloro se va y se sustituye por el CO, y el esqueleto carbonado ya está formado, ¿sí? Fíjense que ya es casi esto. Pero es casi esto, no es esto. Fíjense que esto tiene un CH2 y esto tiene un CO, ¿no? Bien, ¿cómo se hace para transformar una acetona en un alcano? Nosotros vamos a ver esta reacción cuando veamos reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Lo que va a pasar, o de la manera que se va a poder hacer, es como dijimos, con zinc, amalgamado con mercurio, en ácido clorhídrico. Esto se llama reductor de Clemmensen, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se da esto, pero por ahora sepamos que este reductor transforma al grupo cetona en un CH2. Y se obtiene con buen rendimiento el que yo quería obtener inicialmente en una reacción de alquilación, ¿sí? Por eso estos dos pasos, o sea, esta vía de síntesis es muy usada, ¿sí? Más que alquilar, que además tiene otros problemas, como dijimos, por ejemplo, está la polialquilación, ¿no? Que la acilación no está. Entonces lo que generalmente se hace es uno acila tranquilo y una vez que uno termina de formar la acetona correspondiente, la reduce a alcano. Bien, vamos a pasar ahora a ver qué es lo que sucede cuando se produce una sustitución electrofílica aromática en anillos que ya tienen un sustituyente, ¿sí? Nosotros hasta ahora hemos visto todas reacciones sobre benceno, que tiene 6 hidrógenos, pero ¿qué pasa si uno de los hidrógenos ya o sea, estaba sustituido por otro grupo? ¿Qué pasa si yo en vez de, no sé, nitrar benceno, nitro, no sé, etilbenceno, ¿no? ¿Dónde se produce la siguiente sustitución? ¿En cualquiera de las 5 posiciones restantes? ¿Hay una preferencia? Bueno, lo que vamos a ver ahora es esta reacción está muy estudiada y se conocen los efectos de los sustituyentes en dos sentidos. En principio, los sustituyentes que haya en el anillo afectan la reactividad del mismo, o sea, hacen que el anillo
reaccione más rápido o más lento, ¿sí? Con respecto al benceno. Y por otro lado, los sustituyentes que haya producen lo que se conoce como orientación, o sea, dicen o orientan hacia dónde se va a dar la próxima sustitución una vez que ellos están puestos. Y vamos a empezar con la primera parte, que es la parte de reactividad. Para, digamos, ver la reactividad vamos a dividir a los sustituyentes en dos tipos: sustituyentes donores de electrones y sustituyentes atractores de electrones. Los sustituyentes que sean donores de electrones, que donen electrones, van a activar al anillo hacia la sustitución electrofílica aromática. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que el anillo reaccione más rápido, ¿sí? en una reacción de sustitución electrofílica aromática. Y esa donación de electrones se puede dar por efectos inductivos y o de resonancia. Si un sustituyente es atractor de electrones, hace que el anillo reaccione más lentamente, ¿sí? Y se va a decir entonces que esos sustituyentes desactivan al anillo hacia la CEA. Y esa atracción de electrones se puede dar por efecto inductivo y o de resonancia. Empecemos con el efecto inductivo. Esto ya lo conocemos, nosotros lo hemos estudiado en otros contextos, pero es el mismo ejemplo. El efecto inductivo es la atracción o donación de electrones a través de enlaces sigma debido a electronegatividad, ¿sí? Y en principio vamos a pensar en que los grupos alquilos son donores inductivos, ¿sí? Débiles, pero inductivamente donan carga al anillo. En cambio, los iones eh, los iones, perdón, acá no sé por qué está escrito así, pero los iones amonio, ¿sí? También donan electrones son, perdón, atractores de electrones inductivos, y lo mismo pasa con todos los átomos más electronegativos que carbono, ¿sí? O sea, por ejemplo, los halógenos, el oxígeno, el nitrógeno también son atractores inductivos. El caso por ejemplo, de los carbonilos, cianuros, grupos nitro, son todos también atractores de electrones por efecto de tipo inductivo. El efecto de resonancia, en cambio, es la atracción o donación de electrones a través de enlaces pi y debido al traslape de orbitales p en el sustituyente con orbitales p del anillo aromático, ¿sí? Por ejemplo, los sustituyentes carbonilo, ciano y nitro son atractores de electrones por resonancia, en cambio los sustituyentes halógeno, hidroxilo y amino son donores de electrones por resonancia. Vamos a ver acá, ¿quiénes son donores de electrones por resonancia? Acá tenemos el caso general. Cualquier grupo que tenga un par electrónico, ¿sí?, en el átomo que esté unido al anillo aromático va a ser un donor por resonancia. Dona carga al anillo y el anillo pasa a tener carga negativa cuando él dona por resonancia, ¿sí? ¿Quiénes son? Son, por ejemplo, los halógenos, si hay oxígenos, si hay nitrógenos, ¿sí? Son todos donores por resonancia y fíjense que generan carga negativa en el anillo por resonancia. ¿Quiénes son atractores por resonancia? Todos aquellos grupos que tengan un átomo acá sin pares electrónicos, sin pares libres, quiero decir, y algún doble enlace a otro átomo, ¿sí? Y lo que ocurre es, se va, digamos, retira pares electrónicos del anillo, manda pares electrónicos sobre Z, y entonces queda esta estructura resonante en la cual el anillo se cargó positivo. Ejemplos de estos son CO, y acá van a entrar todos los carbonilos y carboxilos, ¿sí? Por ejemplo, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, todos ellos son atractores por resonancia y generan carga positiva en el anillo. El grupo ciano, ¿sí? El grupo nitro, que ya lo habíamos visto bastante en la sustitución nucleofílica aromática, también es un atractor de electrones por resonancia. ¿Qué pasa cuando los efectos inductivos y de resonancia no actúan en la misma dirección? Habrá que ver qué efecto predomina, ¿sí? Y en este caso tenemos que tener en cuenta de que para que haya resonancia, el grupo que está, el átomo que resuena, ¿sí?, tiene que ser, en el mejor caso sería un átomo del mismo periodo que carbono. En ese caso la resonancia es buena. ¿Quiénes son? Oxígeno, nitrógeno, ¿sí? No tanto en el caso de los halógenos, porque por ejemplo cloro, bromo y yodo son, digamos, están más abajo que carbono en la tabla periódica, con lo cual las estructuras resonantes no suelen ser un buen indicador, digamos, de lo que ocurre en la molécula. Vamos a dividir a los grupos
en cuatro, digamos, tentativamente en cuatro grupos, ¿sí? A los grupos funcionales. Por ejemplo, metilo y todos los alquilos, ¿sí? Son donores débiles por efecto inductivo y no tienen efecto de resonancia, con lo cual son activantes, ¿sí? Son donores. O sea, su efecto global es de donor. Los grupos OH, NH2 y sus derivados, por ejemplo, OR, NHR o NR2, tienen un efecto inductivo atractor, ¿sí? Pero tienen un efecto donor por resonancia muy poderoso, lo cual hace que globalmente se comporten como donores y por ende activantes, ¿sí? Bien. Vamos con los halógenos. Los halógenos son parecidos a oxígeno y nitrógeno en el sentido de que tienen pares libres. Bueno, pero en ellos el efecto donor por resonancia es débil y el efecto inductivo es un efecto atractor más poderoso, con lo cual predomina el efecto atractor y entonces son desactivantes, ¿sí? Todos estos grupos, nitro, cianoaldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, son todos atractores poderosos inductivos y a la vez atractores poderosos por resonancia, con lo cual son desactivantes todos ellos, ¿sí? Bien, ¿por qué los atractores son desactivantes y los donores son activantes? Lo vamos a ver a continuación, pero empecemos con un ejemplo. A ver, estas son velocidades de nitración, ¿sí? Imaginemos que el benceno, tomémoslo como referencia y digamos que él tiene velocidad 1, ¿sí? Bueno, cuando uno hace la nitración del fenol, el fenol se nitra 1000 veces más rápido que el benceno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el OH es activante, ¿sí? Y de hecho lo tenemos acá en la lista de activantes, y eso es porque él es donor poderoso por resonancia. El caso del clorobenceno, fíjense que tiene 0,033 de velocidad con respecto al benceno, o sea, es más lento que benceno reaccionando en la nitración, con lo cual se lo puede clasificar como un desactivante y esto tiene sentido. El caso del grupo nitro, fíjense que si la velocidad de nitración del benceno es 1, la velocidad de nitración del nitrobenceno, o sea, para meterle un segundo nitro, la velocidad es 6 por 10 a la menos 8, ¿sí? Con lo cual es fuertemente desactivante. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito de la teoría de por qué los donores activan y los atractores desactivan. Hacia la CEA. Bueno, muy bien, entonces, ¿con qué tiene que ver o cómo se explica el efecto de estos grupos? ¿Sí? Evidentemente vemos que los grupos donores hacen que la reacción se acelere y los grupos aceptores hacen que la reacción se retarde, ¿sí? Esto se puede explicar en términos del mecanismo. A ver, vamos a verlo en términos del mecanismo y ver qué es lo que sucede. Yo tengo entonces un anillo aromático con un hidrógeno, ¿no? Voy a ser muy esquemático acá, ¿sí? Y el electrófilo. El anillo ataca al electrófilo y se me forma el intermediario no aromático de Whelan, que es positivo, ¿sí? Luego, protón deja su par electrónico, saliendo como protón, se restituye el anillo aromático, ¿sí? ¿Cómo era la forma de este diagrama de reacción? Esto es avance de reacción, esto es energía potencial, y yo tengo acá los reactivos, que serían el anillo y el electrófilo. Imaginemos que la reacción es exotérmica, acá tengo los productos, ¿sí? Y acá tengo al intermediario, ¿sí? De Whelan. Primer paso, endotérmico. Segundo paso exotérmico, la primera etapa es la lenta y esta es la gran energía de activación que tiene, la segunda parte tiene una energía de activación bajita, ¿sí? Pero vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando yo agrego, por ejemplo, imaginemos que en el anillo no importa por ahora la posición, en alguna posición del anillo yo voy a hacer de hecho así, o sea, lo voy a sacar del medio, como diciendo, cuando ven un anillo aromático y algo que le sale del medio significa está en cualquier posición, ¿sí? Imagínense que acá hubiese un grupo, vamos a ponerle la D, de donor, ¿sí? Y que ese grupo está puesto en el anillo y que
permanece y que después inclusive, ¿sí?, sigue estando en el producto, ¿sí? Un donor, por ejemplo, un oxidrilo, por ejemplo, un metilo, ¿sí?, por ejemplo, varios ejemplos hay, ¿sí? Muchísimos. Pueden ser donores por resonancia, donores inductivos. Ahora vamos a ver los casos específicos de qué es lo que sucede con cada uno de ellos, pero por ahora es un donor, ¿sí? ¿Qué hace el donor con este intermediario? Como es positivo, si yo le dono carga, lo estabilizo. ¿Sí? Chicos, es importante que esto que acabo de decir ustedes lo tengan súper claro porque todo el tiempo lo estamos haciendo este razonamiento. Yo tengo algo con carga positiva, le doy electrones, le apago la carga. ¿Sí? Entonces lo estabilizo y va a estar más bajo en energía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como el intermediario está cerca en energía con los dos estados de transición, cuando baja el intermediario y se estabiliza, también se estabilizan los estados de transición, con lo cual baja el diagrama completo. Este donor no le hace mucho ni al reactivo ni al producto, que son neutros, ¿sí? Por eso lo que va a terminar pasando es que un donor va a disminuir la energía de activación. Y entonces, ¿qué va a pasar con la reacción? La reacción se acelera. Muy bien. ¿Sí? Si yo, en lugar de un donor, pongo un aceptor, ¿sí?, un grupo nitro, ¿sí?, un grupo ciano, ese aceptor desestabiliza a este intermediario, ¿sí?, haciéndolo menos estable todavía de lo que era y subiendo terriblemente la energía de activación, con lo cual la reacción se hace más lenta, ¿sí? Y es por eso que, por ejemplo, el nitrobenceno reacciona más lento que el benceno en las reacciones, ¿no? O sea, la presencia de ese grupo nitro hace que esto sea más lento. ¿Por qué? Porque hace más lenta la primera etapa, que es la lenta, ¿sí? En cambio, los grupos donores como metilo, como hidroxi, como amino, ¿sí?, como acetamido, hacen que la reacción se acelere. ¿Por qué? Porque estabilizan al intermediario. Y es lo que viene pasando y que venimos diciendo. Las reacciones transcurren más rápidamente cuando yo estabilizo a los intermediarios, ¿sí? Recapitulando entonces, los anillos aromáticos vamos a poner su reactividad hacia la CEA. Los anillos que tienen atractores, ¿sí?, de electrones, esos atractores de electrones desestabilizan al carbocatión intermediario y por ende lo hacen menos reactivo al anillo, o sea, desactivan al anillo hacia la CEA. En cambio, los anillos con donores de electrones hacen más estable a este intermediario y por ende aceleran la reacción activándola. Acá tenemos una lista, ¿sí?, de sustituyentes sobre la CEA un poco más ordenados, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los tenemos ordenados de los más activantes a los más desactivantes, ¿sí? Tenemos activantes poderosos como metoxi, oxidrilo, amino, activantes moderados como el grupo acetamido, ¿sí?, y activantes débiles como el grupo alquilo o mismo el fenilo. Luego tenemos desactivantes débiles como los halógenos, ¿sí?, desactivantes moderados como todos los que tengan carboxilos y carbonilos, y desactivantes poderosos como nitro, aminas cuaternarias y cianos. Bueno, y ahora vamos a hacer una aclaración respecto a la alquilación y la acilación de Friedrich-Crafts, ¿sí? La alquilación y la acilación de Friedrich-Crafts tienen electrófilos, ¿sí?, que son los halogenuros de alquilo o halogenuros de acilo, que son débiles como electrófilos. Y entonces, si el anillo, encima que es nucleófilo débil, está desactivado, ¿sí?, con grupos atractores de electrones, la reacción no se da muy bien porque tenemos un nucleófilo muy débil con un electrófilo muy débil, ¿sí? Bien. Por eso no se dan. El resto de las reacciones, que son por ejemplo la bromación, la nitración, tienen electrófilos fuertes y por más que el anillo esté desactivado, reacciona, de alguna manera reacciona. Pero la alquilación y la acilación de Friedrich-Crafts no. Necesitan un anillo que no tenga desactivantes, ¿sí?, o un benceno o algo activado. Primera cuestión. Segunda, es esto que hablábamos de que las alquilaciones producen polialquilación, pero las acilaciones no. Entonces, ¿por qué dan esta diferencia? Bueno, a ver. Imaginemos una alquilación de Friedrich-Crafts general, genérica, ¿sí? Imaginen que yo tengo hidrógeno,
¿sí? Benceno, vamos a empezar con benceno, y yo lo hago reaccionar con un halogenuro de alquilo cualquiera, ¿sí? Y que se forma esto, ¿sí? ¿Cómo es este grupo R? Este grupo R es donor, dijimos, ¿no? Los R son donores débiles. Entonces, ¿qué pasa? El producto está más activado que el reactivo, ¿no? O sea, el producto está más activado que el sustrato, este que está acá, que el benceno. Ponele que se formó etilbenceno. Bueno, el etilbenceno es más reactivo que el benceno. Entonces, supónganle que recién arranca la reacción, ¿no? O sea, yo puse un mol de esto y un mol de esto y está empezando la reacción. Y empieza a aparecer esto, además de... O sea, porque esto ocurre todo mezclado. Entonces, junto con el benceno, que yo quiero que reaccione, aparece este, etilbenceno. Pero lo que falta reaccionar, va a preferir reaccionar con esto y no con esto, porque esto está más activado hacia la CA, ¿sí? Que esto que está acá. Entonces, se va a formar, pónganle esto, ¿sí? Este es de hecho de los productos más abundantes, los que tienen los R en para por el impedimento estérico. Pero ¿qué pasa? Una vez que empieza a aparecer esto, esto tiene 2R y está más activado hacia la CEA todavía, ¿sí? Con lo cual, lo que resta reaccionar de reactivo de Friedrich-Graf empieza a reaccionar con esto, más que con esto. Y olvídate de aquel, quedó en el olvido, ¿sí? Con lo cual, lo que pasás a tener es, digamos, muchos R's, ¿sí? Alrededor del benceno. Por eso, esto es lo que se conoce como polialquilación y tiene que ver con que el producto que se forma es más reactivo, ¿sí? Que el sustrato de partida. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no sucede en la acilación? Porque en la acilación yo tengo, por ejemplo, benceno. El reactivo de la acilación es un cloruro de ácido, ¿sí? Que es este que está acá. Y el producto que se forma es sustituir el hidrógeno por esto, ¿sí? Y este grupo no es donor. ¿Cómo es este grupo? Aceptor, porque es un carbono doble enlace oxígeno sin pares libres, sin nada, y tiene este oxígeno muy electronegativo. De hecho, es aceptor por efecto inductivo y por efecto de resonancia, por ambos efectos. Con lo cual, ¿qué pasa? Esto está menos activado o desactivado hacia la CEA con respecto al reactivo, y entonces este sigue siendo siempre más reactivo que el producto y este sigue reaccionando siempre con este hasta transformarse todo en esta acetona, ¿sí? Pero bueno, ahora que hemos visto la teoría sobre la reactividad, podemos explicar por qué la alquilación de Friedrich-Graf produce polialquilaciones y la acilación no. Y esta es una gran ventaja que hace preferir a la acilación sobre la alquilación.